Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Joana? Bien. Bien, volviéndonos a encontrar otra Hola, vez. ¿cómo están? ¿Cómo estás, Estela? Muy bien, acá volviendo. Esperen que voy a conectarme acá del teléfono. Yo digo, no hay nadie. Estaba esperando un ratito más, digo, bueno, estamos como todavía algunos volviendo, ¿no? De vacaciones y todo eso, bueno. Yo estoy de vacaciones. Ahí está. Claro, bueno, algunos están de vacaciones. Ya empezamos acá, así que bueno, hay que terminar lo que empezamos, ¿sí? Nosotros habíamos quedado, somos poquitas, son 2 nada más, lo mismo la clase se va a dar, pero las chicas que vean las clases grabadas para que nos vayamos poniendo a tono, ¿sí? Esta es la primera clase de regreso. Y bueno, tenemos que continuar donde habíamos quedado, ¿sí? Yo estuve revisando las clases nuestras, ¿sí? Y tenían tarea para estas vacaciones, tenían que leer lo de las características, ¿sí? Igualmente lo vamos a dejar para más adelante, el cuestionario de clase de las características de las edades, ¿sí? Para más adelante, o sea, la semana que viene les voy a recordar de nuevo para que esta semana se pongan a tono, vayan leyendo, y la otra semana recién vamos a hacer el cuestionario de clase, ¿sí? Ya tenemos clase el miércoles, quizás lo tengan para el viernes, para el lunes de la otra semana recién, ¿sí? También, ¿qué les iba a decir? ¿Se acuerdan que teníamos lo último que vimos nosotras fue lo de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Y quedaba pendiente un trabajo práctico, ¿sí? Ese trabajo práctico sí lo van a hacer, pero van a tener, por supuesto, una semana para poder presentarlo, ¿sí? A partir del jueves, debe estar abierta la plataforma para que ustedes lo puedan subir y van a tener hasta el próximo jueves para poder presentarlo, ¿sí? ¿Por qué? Para que no nos vayamos atrasando, ¿sí? Recuerden que ya vamos a entrar ahora, hoy por ejemplo vamos a ver la concepción del niño, ¿sí? Cómo se tomaba el niño antes y cómo es tomado hoy en día, y ya vamos a empezar con las teorías y todo, o sea, ya nos vamos avanzando, ya vamos a estar como más adentro de la sala, ¿sí? De lo que se trabaja dentro de la sala. Y por supuesto voy a necesitar después de que hagan unas observaciones en los jardines, pero para eso tenemos que adelantar los temas para que ustedes ya vayan con una idea de lo que se hace adentro de la sala, ¿sí? Adentro del jardín, cómo trabaja la maestra, cómo se mueve el jardín. Entonces, bueno, por eso avanzamos, ¿sí? Como medio rápido. Entonces, tenemos por un lado, para que nos quede claro, para las chicas que van a ver la clase grabada, el trabajo práctico de crecimiento y desarrollo. Yo lo habilité para que lo puedan subir a partir de mañana jueves, ¿sí? Ustedes hoy van a poder entrar, lo van a poder descargar al trabajo, pero no lo van a poder subir, ¿sí? Y van a tener toda la semana hasta el jueves próximo para poder entregar, ¿sí? A las 11 de la noche. Y de ahí paciencita hasta que yo lo corrija. Y tienen la tarea de leer, ¿sí? Los power, los apuntes que son de características de las edades, ¿sí? Empieza desde 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ¿sí? Es bastante, pero es una lectura fácil, ¿sí? No es algo que tengan que memorizar para poder hacer las cosas. Vayan leyendo, vayan tomando nota, vayan sacando, resaltando, no sé, como ustedes quieran, pero son importantes las características de los niños, ¿sí? Porque es lo que nos va a permitir a nosotras seleccionar las actividades que sean acordes para cada edad de los niños, ¿sí? Ahí ya vamos, cuando empecemos a ver el trabajo dentro de la sala, se van a dar cuenta
cuáles son las actividades que vamos a dar para un niño de 1 año, cuáles son las que vamos a dar para 3, para 4, para 5, ¿sí? No son las mismas, ¿sí? Son diferentes porque las etapas, las edades son diferentes, ¿sí? No es lo mismo un niño de 5 que un niño de 1 año. La forma de exploración, de aprender, de apropiarse es diferente. Ustedes lo lean en la clase que viene. Si tienen alguna duda, lo hablamos en la clase, ¿sí? De algo que les quedó haciendo ruido. Tenemos, por ejemplo, en la etapa de los 3 y 4 años, donde está toda la parte de la sexualidad, toda la parte donde los chicos empiezan a ver y a distinguir y a marcar las diferencias entre hombre y mujer. Entonces, si les queda alguna duda, si tienen algo, lo conversamos la semana que viene en la clase, ¿sí? Porque eso es importante también, porque saben ustedes que hay una ley de educación sexual integral que se da en los jardines, entonces nosotros tenemos que tener bien en claro de qué forma van a ir aprendiendo los niños de esta edad. El fuerte, o sea, se enseña desde las salitas más bajas, pero el fuerte es cuando los niños demuestran ese interés por estas cuestiones, también por los órganos reproductores, por las diferencias que ellos pueden ver, es en esta edad, ¿sí? 4, 5, 3, 2 años, más lo planteamos desde la parte donde empiezan a dejar el pañal, empiezan a dejar el chupete, ¿sí? Desde otro lugar. Pero bueno, todo eso es importante porque lo tenemos que manejar y lo tenemos que saber explicar también si es que nos toca estar al frente de una sala, ¿sí? Hablar con los papás, explicarles, decirles qué damos, por qué lo damos, ¿sí? Bueno, y van a tener el cuestionario de clase, pero después, el de las características de las edades, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver, ¿alguna duda, chicas, de eso? ¿No? Bueno. Ahora vamos a ver esto que les decía recién, ¿sí? De la concepción de la infancia. Esto es importante porque también es pregunta de examen final, ¿sí? Porque no es lo mismo. ¿Vieron cuando estuvimos viendo? Ah, no, esto lo vamos a ver después en las teorías. Pero tiene que ver con esto que veíamos de crecimiento y desarrollo, en una parte donde veíamos que cómo influye el ambiente en el niño, ¿sí? El ser humano, el sujeto, nosotros, somos una construcción social también, ¿sí? Entonces, se fueron tomando, vieron cómo pasó también el papel de la mujer, ¿sí? Antes la mujer que ocupaba un lugar en la casa, ¿sí? De cuidar a los niños, de estar en el hogar, y hoy en día no, pasa a trabajar, a hacer sostén de familia, ¿sí? Bueno, se empezó a ver a la mujer desde otra forma, desde otro lugar. El niño pasa lo mismo, ¿sí? Antes, por ejemplo, se llevaba al niño a una guardería. ¿Por qué se llamaba guardería? Porque se iba a guardar a los niños en ese lugar que solamente le daban lo asistencial, es decir, lo básico, ¿sí? Las necesidades de poder comer, de que lo cambien, de que lo hagan dormir, ¿sí? Esas como necesidades biológicas, pero nada más no había esto de enseñarle a los chicos, ¿sí? Y después se fue cambiando. Pero bueno, ¿siguen existiendo guarderías? Sí, siguen existiendo guarderías donde solamente se van y se guardan a los niños, se los guarda hasta que los padres vuelven de trabajar y los retiran, ¿sí? Pero hoy en día se ha tratado de cambiar esa concepción del niño como un objeto, que lo guardan en un lugar, ¿sí? Ahora pasamos a tener un niño con un sujeto de derecho, ¿sí? No un objeto, sino un sujeto. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? A ver, yo compartí pantalla donde dejé acá. Ay, ya me olvidé todo, chicas, yo. Este mes. No encuentro el cursor. Ahí está. Bien. Bueno. No vean nada. Chicas, ¿no ven ustedes el Power? Yo sí, profe. Ay, yo no lo veo. Bueno, Estela, ¿lo ve? Dalma.
Sí, profe, sí lo veo. Bien, bueno, bárbaro, si lo ven ustedes está bien. Yo Sí, no lo sí lo veo. veo yo. Sí lo veo, profe. Bien, bien, perfecto. Bueno, entonces, vamos a hablar de esto. El desarrollo infantil es una disciplina especializada, dedicada a la comprensión de todos los aspectos del desarrollo humano, desde el nacimiento hasta la adolescencia, ¿sí? Eso es el desarrollo infantil, es lo que vimos la última clase, ¿sí? Desde el nacimiento, aunque nosotros en la clase vimos, contamos la vida desde el embrión, ¿sí? La vida intrauterina, ¿sí? Pero bueno, el estudio de la infancia empezó en Estados Unidos, o sea, antes no se tomaba en cuenta la infancia, no es que siempre se tomó a esta etapa de la persona como una etapa separada, ¿sí? No, recién fue en este momento, ¿sí? Empezó en Estados Unidos y antes del 1888 prácticamente no se habían realizado observaciones científicas de la vida infantil, ¿sí? Es como que no se lo tomaba en cuenta, ¿sí? A esa parte de la vida de la persona. En las bibliotecas no se encontraba lo que el niño promedio debería conocer o hacer a una determinada edad. Eso es lo que yo les decía recién, ¿sí? ¿Qué es lo que debe hacer un niño en un año, ¿sí? Cuando tiene un año de edad. ¿Qué hace un niño cuando tiene 2 años? ¿No sabe? Ah, no tengo buena señal. Bueno, ¿sí? Eso es importante. A ver, ¿qué es lo que hace el niño? ¿Sí? Cuando vemos que son bebitos, ¿cómo lo vamos a estimular? ¿Cómo vamos a hacer que aprendan? ¿Cómo vamos a hacer que puedan, ya vamos a ver esto en las teorías de aprendizaje, que el niño desarrolle su potencialidad, ¿sí? Lo que él tiene? Eso es importante. Por eso, antes no se sabía. Y después, con estos pedagogos que vamos a ver luego, ellos nos van abriendo el camino de cómo el niño, ¿qué hace? Un niño de 1 año, de 2 años, de 3, ¿sí? Pero antes no existía, ¿sí? Esto no existía antes. Y nos volvemos también al principio del curso, cuando yo les decía que los niños eran abandonados cuando no se querían, ¿sí? Es más, se protegía al que no lo quería, ¿sí? Al que iba, al padre que no podía, o a la madre que no quería tener a su hijo porque no podía, porque no quería, porque estaba en una situación donde no lo podía tener, lo iba y lo abandonaba, ¿se acuerdan? En estas casas de expósitos donde pasaban una puertita y nadie se enteraba quién lo había dejado, ¿sí? Se protegía eso y no al niño en sí, ¿sí? Bueno, de ahí partimos de como que no era muy tomado en cuenta el niño en ese momento. Los niños estaban entre la última de las producciones de la naturaleza en convertirse en sujetos privilegiados del estudio científico. Es decir, no era prioridad saber qué hacía, cómo aprendía un niño en esa edad, ¿sí? Sino eran otros tipos de estudios científicos que tenían más interés, ¿sí? Una razón de la demora del interés por el desarrollo infantil es que durante la Edad Media y siglos posteriores no se consideraba la niñez como una etapa separada de la vida, ¿sí? Eso les decía recién, o sea, no era una etapa fuera de la vida de una persona, ¿sí? No o sea, como que la persona empezaba a ser persona, no sé, 7 años, cuando empezaba la primaria, ¿sí? Ahí vamos la primera concepción del niño, ¿sí? Los niños como adultos en miniatura. A los niños se les permitían unos cuantos años de dependencia y luego se esperaba que fueran pequeños adultos, ¿sí? Tan pronto como los niños les quedaba chica la ropa, quiere decir esto que se les enrollaba alrededor del cuerpo, empezaban a vestirlos como adultos, ¿sí? Practicaban juegos de adultos, bebían con los adultos y trabajaban a su lado en los campos, ¿sí? Esto lo podemos ver reflejado en las películas, ¿vieron las películas viejas por ahí? Que están, o sea, ambientadas en años, en estas décadas, medievales, ¿sí? Ahí nos damos cuenta de cómo era tratado el niño, ¿sí? O sea, todo a la par de un adulto.
Los niños podían ser desposados o podían ser coronados como monarcas o colgados como criminales. O sea, todo bajo la misma ley, ¿sí? No había distinción. Las leyes medievales, chicas, si tienen alguna pregunta me interrumpen y me preguntan, ¿sí? No hay problema. Las leyes medievales no hacían distinciones entre los crímenes cometidos por niños y adultos, tampoco se hacía ningún esfuerzo para proteger su inocencia en asuntos sexuales, ¿sí? Como recién les decía también, esto de la educación sexual integral que hay ahora es justamente para poder prevenir los acosos, los abusos, y no solamente sexuales, también de violencia. En este momento no. Por ejemplo, Luis XV o Luis XIV, bueno, se convirtió en rey a la edad de 5 años, 14, y se ocupaba con su niñera en juegos sexuales. Como la niñez no era considerada una etapa especial y como a los niños se los trataban como pequeños adultos, no se intentaba considerarlos, especial en manera alguna, ¿sí? O sea, el niño no era niño, ¿sí? Ya a los 5 años, por eso les decía, no sé, tipo 5 o 6 años ya eran como adultos en miniatura, porque ya los vestían como adultos y tenían que hacer la vida de un adulto, ¿sí? Aunque eran pequeños. También en muchas culturas se casaban, bueno, hoy en día también, se casan, ¿sí? O se arreglan matrimonios desde muy pequeñitos también. Después pasamos a otra concepción, los niños como una carga, ¿sí? Estamos hablando recién de una edad medieval, de la etapa aquella, muy lejana. Me imagino en esa etapa, o sea, el niño que siempre fue niño, ¿sí? O sea, quería jugar, quería divertirse, quería experimentar, pero bueno, no lo dejaban los adultos porque se convertían en un adulto más, pero más chiquito, ¿sí? Y después se pasó con los niños como una carga. Antes, dice, de las modernas técnicas de control natal, muchos de los niños traídos al mundo eran no deseados, ¿sí? Por lo que se consideraban una carga más que una bendición. Es lo que les decía recién. Acá surge lo que estamos viendo nosotros cuando los iban a abandonar, ¿sí? En las casas estas. Cada nuevo niño significaba un cuerpo más que vestir y atender, una boca más que alimentar. Entonces, en ocasiones se abandonaban o se ahogaban a los bebés no deseados. Algunos padres que no deseaban matar a sus hijos los mandaban al campo con nodrizos o los depositaban en los asilos o en los orfanatos donde eran muy probable que murieran. ¿Por qué? Miren acá, o sea, la ley, o sea, bien gracias, porque, o sea, no se juzgaba a los padres, ¿sí? O sea, estaba bien. ¿Por qué? Porque en ese momento los padres eran dueños, ¿sí? Y decidían sobre la vida de este ser humano, ¿sí? De este niño, de este sujeto, de este objeto, mejor dicho, ¿sí? Todavía no llegaba a ser sujeto, de este objeto, ellos lo consideran como un objeto. Y ellos eran dueños de ese niño, ¿sí? Es una concepción que hay muchos padres que hoy en día lo tienen, entonces por eso tienen esto de ejercer de alguna forma la violencia exagerada, obviamente, en los niños, ¿sí? Porque se creen los dueños de esa persona, ¿sí? Pero no es así. Sabemos que hoy en día tienen derechos y están resguardados por la ley también. Entonces, ¿por qué acá dice que los depositaban en estos asilos o en estos orfanatos y que la mayoría de los niños podían morir? Porque eran tan chiquititos, y ya lo vimos nosotros, cuando vimos esto de los reflejos, ¿sí? Lo que el niño necesita, ¿qué es lo que decimos siempre? Que el niño bebecito necesita la contención, el cariño, el abrazo, el sostén, ¿sí? El contacto humano, eso es lo que necesita un bebé. Como en estos asilos no se les daba eso, sino que solamente les daban
esencial, como dije recién en las guarderías, ¿sí? De alimento, un lugar donde bañarse, un lugar donde dormir, ¿sí? Y nada más. Y los que sobrevivían, luego, ya van a ver acá también dice, les enseñaban oficios, ¿sí? Para que puedan salir después y a trabajar. Pero no estaba esto del cariño, de la empatía, de comprenderlo, de asistirlo, de acompañar, no. ¿Qué es lo que yo siempre digo que se necesita en el maternal? ¿Sí? En el maternal, una maestra, una auxiliar, presta su cuerpo al niño, ¿sí? Porque lo tenemos que acunar, lo tenemos que arrullar, ¿sí? Para calmarlo, o simplemente porque necesita ese contacto para sentirse seguro. Imagínense que estuvo 9 meses dentro de la panza de la mamá, y al mes lo sacan de la panza, y a los 3 meses la mamá tiene que volver a trabajar y lo lleva a una guardería o un jardín maternal, no podemos dejar toda la mañana o toda la siesta en el cochecito o en la cuna, ¿sí? Necesita de esa contención, ¿sí? De ese cariño, de ese amor, y todo ser humano lo necesita para poder construirse también como persona, ¿sí? Entonces, bueno, en esta década donde se creía, donde se tomaba al niño como un objeto, y en este caso como una carga, no existía eso, ¿sí? Y esto, lo vuelvo a repetir, miren ustedes esto de que la ley no juzgaba a los padres, o sea, estaba bien porque eran ellos los dueños de hacer lo que quieran con sus hijos, ¿sí? Después pasa esto, el valor utilitario de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Habla del trabajo infantil, ¿sí? Hasta el siglo XX el trabajo infantil era una práctica aceptada, como los animales, los esclavos, los niños eran obligados a realizar una variedad de arduas tareas para el beneficio económico de la familia. Esto de decir, todos vamos a trabajar, ¿sí? Hay algunas culturas, algunas comunidades que lo siguen haciendo, pero acá en la Argentina hay leyes, ¿sí? Que no permiten que los niños vayan a trabajar, ¿sí? Hay muchos, vieron que, no sé si en sus lugares, pero antes se veía mucho pedir, acá por lo menos en La Rioja ya no se ve tanto, no se ve, que los niños pidan en los semáforos, por ejemplo, ¿sí? Niños pequeñitos, y que suelen estar por ahí con la mamá, con el papá, sí, pero salen ellos a pedir o ellos a vender bolsitas de recibo. Acá se ve eso, pero muy poquito, pero sí se sigue viendo. Pero eso está penado por la ley hoy en día, ¿sí? No pueden los niños realizar ningún tipo de trabajo. Aunque sea que esté con la mamá al lado, no pueden, ¿sí? El niño no puede hacer eso. Si la madre, el padre quieren salir a pedir, a vender bolsitas, sí, pero los niños no. Tienen que quedar en el resguardo de alguien, tienen que quedar en algún otro lugar, ¿sí? Para eso se crearon, por ejemplo, estos centros de desarrollo integral, los CPI, los IP, todos que tienen nombres diferentes, pero es para eso, ¿sí? Se crearon estos lugares que son públicos, en donde los padres pueden dejar a sus niños para que puedan salir a trabajar, ¿sí? Pero bueno, en este momento, vieron cómo va pasando toda la historia, ¿sí? Se los tomó en un momento a los niños como que debían ir a trabajar con las familias, ¿sí? Durante la Edad Media los niños eran entregados como aprendices a comerciantes y a agricultores. Es decir, estaba bien que lo hagan porque después iban a ayudar a sus familias, ¿sí? Con el inicio de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, los niños eran empleados en las fábricas textiles, en las minas y otras industrias por 12 horas al día, 6 días a la semana, ¿sí? Esto también hizo que después, ¿sí? Hayan leyes, ¿sí? Que vayan regulando este trabajo infantil. En un momento, hay una película también, no me acuerdo cómo se llama, hay una película que habla de esto, donde los niños paran y hacen como la primera huelga de ellos, porque ellos quieren ir a estudiar, quieren ir a la escuela. Ellos reclaman su derecho de poder ir a la escuela, y ahí es cuando empiezan a hacer esta
reforma también y tener una ley, ¿sí? Se hace esta ley y después desaparecen. Después existen las leyes, pero cuando ya, no sé, cuando tienen 16, 17 años, pueden trabajar porque siguen siendo menores, pero tienen que estar con un contrato, tienen que estar los padres, tienen que ir a la escuela, ¿sí? Por ejemplo, cuando se hacen, no sé, pasantías, ¿sí? Sí o sí el niño tiene que ir a la escuela y no puede trabajar más de 8 horas o algo así. Acá dice, ¿no? ¿Quién me da? Sí, esa. ¿Cómo se llama? Sí, Hola. Joana. Sí, Sí, me hizo acordar un poco a la familia Ingalls, que hablaba de 1800, finales de 1800, donde la maestra del colegio luchaba por ahí con los papás, porque los nenes no, por ahí faltaban por el tema de las cosechas. claro. Para ir a las cosechas y ayudar a los padres, por ahí faltaban o iban muy cansados a la escuela. Bien, tal cual. Bueno, eso era una realidad, ¿sí? Por eso siempre, como les digo, el ser humano, la persona, está atravesado por lo social, ¿sí? Por cómo era la historia y la sociedad en ese momento, ¿sí? Acá también, por ejemplo, este jardín donde yo trabajo a la mañana, Semillita, nació y se creó como un CPI, un centro, un CPI, sí, porque después lo cambiaron por jardín nomás, pero era un centro integral, ¿sí? Para las primeras infancias. ¿Por qué se creó? Porque acá, en su momento, había muchas fincas, ¿sí? Y venían muchas comunidades peruanas, colombianas, bolivianas, y trabajaban todos, hasta los niños de 2 años, 1 año, o sea, no trabajaban, pero las madres no tenían dónde dejarlos, entonces los llevaban. ¿Qué pasaba? Estaban muchas horas ahí, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, acá mucho calor, y estaban ahí, los niños se insolaban, los picaban los insectos, alacranes, arañas, víboras, o sea, estaban ahí todo el tiempo. Entonces, bueno, se creó estos lugares, el primero que se creó acá fue Semillita, con esa finalidad, ¿sí? Nosotros albergábamos todos esos niños y los teníamos de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La mayoría de nuestra población escolar eran ellos, ¿sí? Estos niños, y bueno, y les dábamos un lugar, además de un lugar para que puedan ser atendidos, ¿no? De la manera asistencial, de darles una comida, les dábamos desayuno, un almuerzo, un refrigerio y una merienda, ¿sí? Y tenían lugares para dormir, ¿sí? Porque se levantaban, antes de las 8 de la mañana estaban todos los niños ahí. Entonces, bueno, se creó con esa finalidad, ¿sí? De que los niños no vayan con los padres a trabajar, porque no es responsabilidad de los niños trabajar, ¿sí? Pero la historia nos dice que sí, en algún momento sí lo tuvieron que hacer los niños, ¿sí? Y esto de las leyes, continuó el uso generalizado del trabajo infantil en todo el mundo y no fue sino hasta el siglo XX que se aprobaron leyes, esto que decíamos recién, para regular el trabajo infantil. ¿Sí? Esto que les decía, que sí se regula ahora, se hacen contratos, todo, pero con niños mayores, por ejemplo, de 16, 17 años. ¿Sí? Y esto es importante también, los niños tenían que ir, ¿sí? A la escuela, y bueno, y los padres que no cumplían con este contrato, ¿sí? O las empresas que no cumplían con este contrato, también había penas para los padres o para las empresas por el abuso infantil, ¿sí? Y después viene, como estamos hoy, gracias a Dios, ¿sí? El niño como sujeto de derecho, ¿sí? Ya lo vimos como utilitario, no deseado, pobre, ¿sí? Todo lo que pasó, pero no solamente el niño, sabemos que la mujer también ha pasado por mucho, pero bueno, ahora cambió y ya lo pasamos a hablar del niño como un sujeto de derecho. Ay, a ver, miren, acá mi hija me está pasando. Un montón de películas
que hablan sobre el trabajo infantil. Solo para que ustedes se den idea. Bueno, dice una mujer italiana, para que las vayan buscando, si no pongan ahí alguna para que puedan ver, Hijos del Sol. Profe, empiece de vuelta sí. porque se había entrecortado. Ah, ¿a decir los nombres de la película? Sí. Ah, bueno. Pero voy a leer las que están en español, porque las otras son todas en inglés, no entiendo nada. Una mujer italiana, Marisol, Los Hijos del Sol, no, Hijos del Sol, perdón, Queso de cabra y té con sal, y bueno, los otros están todos en inglés. No me sale. Pongan películas de trabajo infantil ahí, como para que se vayan orientando a cómo era en ese momento y todo, ¿sí? Hay una película en Netflix también que habla del trabajo infantil, sobre todo de los padres, ¿no? Que se llama El último vagón, es mexicana. Cómo los papás por el trabajo en las vías ferroviarias o de minas tienen que ir yéndose en estos trenes, ¿no? Estamos hablando de una época actual, o sea, en 80 y pico, y cómo los chicos van cambiando de colegio y por las experiencias, y habla también sobre cómo muchos abandonan la escuela para trabajar. Para trabajar, sí. Esa es otra también. Veo que también, bueno, sí, es como uno dice, hay leyes, hay cosas, bueno, pero tiene que haber alguien también que denuncie, ¿sí? Porque pues, yo puedo ver a un niño todos los días, qué sé yo, ahí en la esquina pidiendo, y si yo no voy y hago la denuncia, o sea, no, es como que la justicia no actúa de oficio. Debería, pero no lo hace, ¿sí? Es lo mismo cuando se les paga la asignación universal por hijo, no sé si existe todavía o no, pero una de las condiciones para que lo puedan cobrar es que el niño asista a la escuela, ¿sí? Por eso también están, cuando estamos en los jardines, ¿sí? Vienen las mamás y nos piden que llenemos ese certificado, que lo mandan desde la ANSE, y el niño no concurrió a la escuela, ¿sí? Y ellos exigen que vos le firmes un papel, no podemos nosotros, ¿sí? Pero es todo con el afán, el papá, la mamá, el que fueren, los que están con el niño, los tutores, les interesa cobrar la plata y no les interesa que el niño concurra al jardín, a la escuela, ¿sí? Entonces no se llena el papel, el niño tiene que venir al jardín, tiene que cumplir, ¿sí? Con las faltas, con las inasistencias, si tiene tantas hay que justificarlas, no es que va... recuerden que dijimos también que sala de 4 y 5 son obligatorias, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que también nosotros como sociedad, como dentro de que vamos a estar en un jardín, tenemos que ver esas cosas, el directivo sobre todo, y yo como docente, o si me toca estar como auxiliar, que una de las tareas de ustedes es esa, tomar asistencia, que es importantísimo, ya vamos a ver después por qué también, cuando veamos el protocolo de maltrato y abuso infantil, es importantísimo la toma de asistencia. Uno piensa que es cualquier cosa, no, yo tengo que saber los días que vienen mis alumnos. ¿Por qué no viene Juancito hace una semana? No puedo dejar pasar tanto tiempo tampoco. Pero a ver qué pasó. ¿Estuvo enfermo? Bien. Se enfermó de nuevo. Más si estamos en sala de 4 y 5, con más razón hay que ser más cuidadosos con ese tema, ¿sí? Y bueno, y por ahí pasa esto. A los padres les importa más el cobrar, ¿sí? Que por supuesto la situación económica, bueno, está mala para todos, pero no, tienen que venir y cumplir, porque yo no puedo firmar un papel que vino todos los días y después le pasó algo a ese niño. Y yo dije que estaba acá, yo también puedo ir presa, ya lo vamos a ver eso en el protocolo, eso es muy importante de que lo sepan, ¿sí? Porque nosotros somos muy responsables, tan responsables como el directivo cuando estamos dentro de una institución, ¿sí? Así que bueno, por ahí les importa más cobrar la plata que mandar a su niño a la escuela, ¿sí? Acá dice, la ley 26.061 nos dice, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria,
y acceder en igualdad de oportunidades a los servicios de acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud. Por eso decimos que es un niño, ¿sí?, sujeto de derecho, porque tiene todos estos derechos, ¿sí? Pero cuando nosotros estábamos viendo la ley al principio del curso, que veíamos esto que yo les decía, que muchas veces, por ejemplo, el jardín trabaja en forma conjunta con otros organismos, ¿sí? Por ejemplo, con la salita, dispensario, no sé cómo le llaman en algunas provincias, pero son como pequeños hospitales, ¿sí?, que podemos hacer trabajo en conjunto. Hay programas, por ejemplo, acá en La Rioja hay un programa que se llama Crecer Sano, que van los médicos a los jardines, revisan a los niños, ¿sí?, sobre todo en edades como claves, y en la primaria también. Van cuando tienen en primer grado, y ahora, por ejemplo, cuando pasen al segundo ciclo, cuarto grado, yo les digo por mi hijo, también van ahí, ¿sí? Y ahí detectan. La idea es esto, la prevención, ¿sí? Si yo veo que un niño tiene bajo peso, cuando vienen los doctores, los médicos y hacen todo eso, ¿sí? También hacen jornadas de vacunación, ¿sí? Entonces detectamos con el médico que tiene bajo peso, se le hace un certificado, ¿sí? Y se le dice, se le indica a la madre dónde tiene que ir, dónde tiene que sacar turno, cómo se tiene que manejar para hacerlo ver a ese niño, ¿sí? Porque tiene este derecho el niño a esto, ¿sí? A todo esto que yo les dije. Ahora, si nosotros vemos que la mamá, el papá, el tutor, el que fuera, no hace nada con el niño, yo también tengo la obligación de denunciar, ¿sí? Es muy difícil, es una parte donde nuestra profesión, ¿sí?, como docentes, nos cuesta esta parte, porque hay muchas veces que tenemos como de decir, bueno, no, pero pobre la madre, que es así, que es así, pero nadie sabe cómo es la realidad de ese niño dentro de su hogar, ¿sí? Entonces, yo no sé, porque venga todos los días y lo traiga todos los días a la escuela, yo no puedo asegurar que el niño está bien en su casa, porque yo no vivo en su casa, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo a todas las chicas que están haciendo estos cursos, que las 4 horas, las 5 horas que el niño pase en el jardín, en la institución, en el centro, donde sea, sean las mejores horas para el niño. Las mejores, porque nosotros no sabemos en qué condiciones, qué puede estar viviendo dentro de su hogar, ¿sí? Para el reto, las penitencias, las cosas, quizás lo tenga en su casa. Nosotros en el jardín no hacemos eso. No hay penitencias, no hay retos, no hay cosas. Hay diversión, hay ganas de pasarla bien, hay enseñanzas, hay aprendizaje, hay amistades, ¿sí? Hay cariño, hay empatía. Todo eso tiene que haber en el jardín, ¿sí? Y bueno, y esto, ¿sí?, la ley nos está diciendo que el niño tiene derecho a todas estas asistencias y todas estas acciones. ¿Las podemos ver dentro del jardín? En muchos jardines sí, yo lo veo acá en La Rioja, no sé en otras provincias, pero bueno, sabemos que el niño tiene este derecho, ¿sí? Los niños son sujetos de derechos, significa que niños, niñas y adolescentes, gozan de los derechos que les corresponden a todas las personas, pero además tienen derechos específicos y especiales derivados de su condición y que se traducen en deberes específicos para la familia, la sociedad y el Estado. ¿Sí? Nosotros estemos en una institución, somos Estado, ¿sí? Si no lo garantiza la familia, nosotros como Estado lo debemos garantizar, ¿sí? Siempre pongo el ejemplo, malo ejemplo de lo que pasó con Lucio Dupuy, ¿sí? Que para mí gran responsabilidad y la tienen también donde estuvo él yendo a los jardines, por ejemplo, ¿sí? Es una apreciación muy personal. Dicen que sí hicieron las denuncias, dicen que tenían miedo las docentes, porque eran bastante, nos encontramos con de todo, chicas, en los jardines, pero bueno, ya vamos a ver también, me parece que es más por conocimiento, puede ser, ¿sí? Desde las partes también,
pero cuando veamos el protocolo, ¿sí? Que existe un protocolo de acción cuando nosotros sabemos que un niño sufre violencia o abuso, nosotros también estamos protegidas por la ley, pero también podemos ser juzgadas por la ley, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a ver bien. Pero, por eso les digo, al ser Estado, nosotros también velamos por la seguridad de ese niño. Por eso es importante, vuelvo a repetir, lo de la asistencia. Yo no puedo ponerle todos los días presente, por ejemplo, si yo sé que el niño no vino y si llega a pasar algo, vienen y nos piden registro porque venía al jardín, o si pasa dentro, o dicen que pasó dentro del jardín, nosotros decimos, no, ese día no vino al jardín, ¿sí? Es para tener registro y también para uno cubrirse cuando lo quieran acusar de algo que no es, ¿sí? Porque muchas veces pasa de que tenemos que estar como haciéndole una radiografía a los niños antes de que ingresen al jardín y después otra radiografía cuando se van del jardín, ¿sí? Porque eso también les va a pasar y también les va a parecer injusto de que vienen los padres y dicen, ¿qué le pasó acá si esto no tenía, si esto, ¿sí? Entonces, hay en muchos jardines que tienen cámaras, por ejemplo, ¿sí? Justamente para poder proteger de alguna manera a la institución y a los docentes, ¿sí? El rol del niño en la sociedad, ellos son como un regalo precioso que deben ser cuidados por el mayor tesoro de la humanidad, ¿sí? Porque de esta generación dependen grandes cambios. Si los niños son el futuro del mundo, la sociedad adulta, son los responsables de sembrar en ellos las semillas apropiadas del amor, respeto, educación, tolerancia y demás valores, ¿sí? Todo esto que enseñamos y que debemos enseñar en el jardín. Esto también no es para que se asusten cuando no van a querer ir nunca más, no van a querer trabajar en un jardín ni en un centro, sino para saber las responsabilidades que vamos a tener dentro de un lugar, ¿sí? Imagínense que vamos a tener niños muy pequeñitos, ¿sí? Bebecitos y niños, ni bebecitos que ni hablar, porque no saben hablar, no saben expresarse, pero se les nota cuando les gusta estar en ese lugar, ¿sí? Se nota. Y niños grandes de 5 años que nos van a contar como nos cuentan las cosas de la casa, van y cuentan las cosas del jardín también, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ser como siempre cuidadosa con la forma en la que uno trata y habla a los niños en el jardín. ¿Qué se debe hacer para garantizar los derechos del niño? ¿Cómo promover los derechos de la infancia? ¿Cómo? ¿Sí? Esto tiene que ver mucho con la ley de educación, ¿sí? Sexual integral, cómo se trabaja. Pero lo que siempre se dice es que debemos hablarles sobre sus derechos, ¿sí? El primer paso es informarlos y educarles respecto de los derechos que tienen, ¿sí? Tratarlos con respeto también, buscar información, ¿sí? Sobre la crianza respetuosa. Esto quiere decir, no es que lo vamos a dejar al niño que haga lo que quiera, cuando quiere, como quiera, pero sí, ya vamos a ver también, brindarle diferentes opciones, por ejemplo, para que él pueda elegir con cuál quedarse. Esa es una forma de educar respetando lo que el niño quiere, ¿sí? No solo les hables de respeto, sino que también practicarlo, ¿sí? Respetarlo en sus decisiones. No es que lo voy a dejar, por ejemplo, mi hija ahora que anda saliendo en el sol, acá en La Rioja, 40 grados, pero bueno, no vayas descalza, ponete unas hojotas, ponete una gorra, ¿sí? Dejarla que vaya, porque quiere salir afuera, pero bueno, siempre aconsejándola, ¿sí? Lo mismo que yo digo, por ahí uno se pone tan estricto en algunas cosas que no hacen, ¿sí? A la esencia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cosas como... siempre digo yo que los niños tienen sus tiempos, ¿sí? Vieron cuando uno está apurado, nosotros salimos rápido, nos vestimos más y salimos. Ellos no, ¿sí? Entonces hay que darle sus tiempos y hay que respetarle esos tiempos. Por ahí si yo ya le voy avisando y anticipando lo que vamos a hacer y llega el momento y no lo hace, y bueno, sí, cuesta un poco la paciencia ahí. Pero si no, siempre anticipándole lo que vamos a hacer,
no sacarlo de un lugar, llevarlo al otro, como depositarlo, como si fuera un objeto, ¿sí? Eso es lo que hay que cambiar. Son sujetos, ¿sí? Y que actúan y piensan y se mueven diferente a un adulto, ¿sí? Para eso también es importante que lean las características del niño, ¿sí? Cómo es la forma de actuar y el pensar de un niño pequeño, de un niño de 5 años. Nosotros vemos hasta los 5 años, pero también aplica para los niños más grandes, ¿sí? Tienen niños, ni hablar niños que tengan otras condiciones, ¿sí? Niños que tengan autismo, no sé, que tengan algún síndrome, ¿sí? Tienen otra condición, otra realidad y otra forma de ver y interpretar el mundo, ¿sí? Entonces, con más razón, hay que respetarlos, ¿sí? Hablarles con respeto, que ellos conozcan también sus obligaciones, acá también, ¿sí? No solamente tenemos todos los derechos y todo, los niños también tienen obligaciones, ¿sí? Los deberes de los niños debemos, dice, respetarnos a nosotros mismos, es algo que vemos en esto de esta ley de educación sexual integral, respetar a nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, que son lo más importante que tenemos, y también los deberes, debemos hablar siempre con la verdad y cumplir con lo que prometemos, esto aplica para el adulto y para el niño también, y debemos respetar y cuidar al medio ambiente, ¿sí? Son algunos de los derechos y también son algunos de los principios que se manejan dentro del nivel inicial, ¿sí? De la educación inicial. Esto de respetarnos, de respetar al otro, de cuidar, ¿sí? Porque si no, después cuando vamos por la vida, no podemos ir por la vida llevándonos todo puesto, ¿sí? No sé, si vamos a comprar y habrá que sacar, no sé, hay que hacer una fila, hay que respetar esa fila, ¿sí? No puedo llegar y meterme primero. Bueno, son esas pequeñas cositas que vamos a enseñarle, le vamos enseñando al niño y lo van incorporando como valores, ¿sí? Eso es importante también. Vieron que nosotros siempre decimos en el jardín también de que el niño cuando llega al jardín, yo siempre se los digo, acá termina el pablo, cuando el niño llega al jardín, no llega solo el niño, ¿sí? Llega con su familia, con su historia de vida, con sus valores, con sus costumbres, con todo, con su cultura, ¿sí? Con su religión, y todo eso nosotros tenemos que conocer y a partir de ello empezar a trabajar, ¿sí? A trabajar lo que falte, lo que queremos, no sé, afianzar más, ¿sí? Porque después eso se ve, ¿sí? Vemos chicos cuando no pueden, o puede ser porque tengan un síndrome, o puede ser porque no lo hayan vivido en su hogar, ¿sí? No pueden establecer por ahí rutinas, ¿sí? Normas, valores, ¿sí? Por ejemplo, en el jardín siempre se va, esperen su turno, ¿sí? Primero hablo yo, después hablan ustedes. Eso de ir coordinando también hay que enseñarlo a los chicos, todos hay que enseñarlo, ¿sí? Nosotros ya sabemos, miren ustedes cómo están ahí tomando mate, Joana, y yo acá sin nada, y todas calladitas escuchándome y yo hablando como lora, pero después les toca a ustedes hablar. Después les toca a ustedes. Bueno, chicas, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Joana? ¿No? Bueno. Esto, bueno, es lo que les digo. Después vamos a empezar a ver las teorías del aprendizaje y vamos a volver a tomar algo de esto, sobre todo cuando veamos Vygotsky, que él habla de esto de cómo la sociedad, ¿sí?, atraviesa al ser humano, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Pero cada provincia tiene sus modismos, sus cosas, ¿sí? No sé, no es lo mismo, por ejemplo, yo, riojana, que las que viven, no sé, en Corrientes, en Buenos Aires, es diferente, ¿sí? Joana, usted vive acá en Sanagasta, ¿cierto? Pero no es de acá. No, yo vivo en Sanagasta, en La Rioja, me mudé hace 5 años y ahora estoy de vacaciones en Buenos Aires, pero soy de Buenos Aires, sí. Bueno, pero viste que nada que ver, o sea. No, nada que ver. Nada que ver, ¿viste? No, de hecho,
incluso hasta las palabras cambian, porque por ahí algunas costumbres son muy parecidas, mayormente por ahí en las comidas, sacando alguna que otra comida, se come más o menos lo mismo, o el tema del mate, pero las palabras son diferentes. A mí me costó mucho. Ah, sí. Porque no entendía, yo llegué al punto de no entender y preguntar. Están hablando de ese por. Claro, pero y hay cosas que es igual. Esto de los valores, las normas, eso que decía, esperamos el turno, respetamos al otro, todo eso tiene que ser igual. Por eso son eso que les decía, principios del nivel inicial, los vemos acá en Buenos Aires, en La Quiaca, en todos lados, eso es lo mismo. Pero sí es como, ahora que viene la chaya. Sí, aparte cómo se trabaja, ¿no? Yo lo veía en mis hijos, por ahí ellos aprendían de ciertas cosas acá en Buenos Aires, que propios de la provincia, que después obviamente te vas a otra provincia y aprendes lo cultural, y también lo educativo, van de la mano. Tal cual, sí. Y eso también lo vamos a ver después. Hay principios como que son iguales en todos lados, pero después es así, o sea, yo no voy a enseñar acá en La Rioja, que tenemos 0 ríos, 0 mar, tenemos puras montañas, o sea, yo no voy a enseñar, por ejemplo, qué sé yo, la vida dentro del mar. No, yo voy a enseñar, qué sé yo, el cóndor, la fauna de acá, ¿sí? Las víboras, las arañas, eso, ¿sí? Pero no podemos irnos o sea, sí le podemos enseñar, obviamente, que hay provincias donde está más cerquita el mar, pero bueno, nosotros acá en La Rioja siempre, como decías vos, tenemos que ver lo que es de cada provincia. Pero bueno, eso lo van a ir viendo ustedes cuando les toque, si Dios quiere, trabajar en un jardín, ustedes se van a ir dar cuenta qué es lo que le vamos a ir enseñando a los niños, ¿sí? Y para eso, vuelvo a repetir, siempre tenemos que tener en cuenta las edades de los niños, ¿sí? ¿Qué vamos a enseñar a cada edad? ¿Sí? El niño no aprende, cuando vean, no aprende de la misma forma, de la misma manera un niño de 1 año que un niño de 4, de 5, ¿sí? Y para eso ya vamos a ir a ver también las teorías, ¿sí? La clase que viene vamos a empezar con los pilares. Ah, no. ¿Sí? La clase que viene ya... Ah, no, con las teorías. Ustedes están más... Ustedes vamos a empezar con las teorías la clase que viene, ¿sí? Voy a guardar un espacio para cualquier pregunta de las características, ¿sí? Y vamos a empezar con las teorías. Bueno, chicas, las dejo. Sigan disfrutando de las vacaciones, las que puedan. Todas, Joana. ¿Ustedes tienen estas vacaciones? No. No, bien, muy bien, así me gusta. Nosotros sacamos el país adelante. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, chicas, ¿sí? A las 4 de la tarde. Un besito. Nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao.